Mi propósito, dado el tiempo, era un poquito ambicioso, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de profundizar, pido que me avisen cuando faltan 5 minutos como para poder redondear. Y lo que quede pendiente, juntémonos cuando ustedes quieran y lo seguimos charlando. Realmente me comprometo con ustedes a colaborar en lo que haga falta para este grupo que se está formando. Quiero hacer una primera distinción. Hay un tratado de derechos humanos que se llama Los Principios de Yogyakarta. Son principios de protección para las personas en sus derechos económicos, sociales y culturales para que no sean discriminadas en razón de su género u orientación sexual. Son del año 2007. Se unieron organizaciones de derechos de la diversidad sexual con expertos de derechos humanos. Las organizaciones de diversidad no tenían claro el sistema de protección de derechos humanos, pero mucho menos claro tenían los expertos y expertas, expertes no hay, Loana fue una de las primeras, en derechos humanos su compromiso con algo que no fuera binario en relación con derechos sexuales. Estos principios de Yogyakarta protegían orientación sexual e identidad de género. Pero en el 2017, en noviembre del año pasado, se ampliaron, se hizo Yogyakarta más 10, se agregaron 9 principios y se amplió el nivel de protección, no solo a identidad de género y orientación sexual, sino también a expresión de género y a corporalidades. Entonces quiero hacer una primera distinción que me parece relevante cuando pensamos qué estamos protegiendo cuando con un marco de derechos queremos darle trato digno a las personas. Una primera cuestión, por supuesto, es el sexo. La asignación del sexo la hace la medicina y la hace según los genitales. Saben ustedes que los genitales no son binarios, sin embargo la calificación es binaria. ¿Cuál es la conducta cuando nos encontramos con genitales ambiguos, con síndromes de intersexualidad, con diversos síndromes de intersexualidad? La conducta hasta hace muy poquitos años, y hubo más de 10 años de trabajo con los hospitales de niños para que no hubiera intervenciones quirúrgicas mutilantes e irreversibles desde el nacimiento para modificar un cuerpo muchas veces por razones estéticas. Pensemos que se aplica algo llamado regla falométrica, físicamente o mentalmente. Es decir, un clítoris demasiado largo se mutila, un micropene también se mutila, y las razones son razones que hoy consideraríamos casi increíbles, pero que hace un poco más de 10 años figuraban en los protocolos clínicos. Un pene que no va a ser capaz de dar dos prácticas fundamentales de la masculinidad, como orinar parado y penetrar una mujer, debe ser transformado en una niña. Y ese protocolo era presentado como un modelo bioético porque había una consideración de los aspectos psicológicos. Y los aspectos psicológicos es un varón así no puede ser. Le faltan dos cosas fundamentales. Agradezcamos las que somos mujer porque me parece que eso es lo mejor que les pasa en la vida, ¿no? Entonces, esa perspectiva de que hay prácticas, estamos pensando en prácticas, no estamos pensando en un daño físico, biológico, una cuestión de salud, estamos pensando en prácticas que tienen mucho de cultural. Si esas prácticas no van a estar dentro del ámbito de esa anatomía, mutilo esa anatomía y la transformo en el único otro casillero concebible, con todas las intervenciones quirúrgicas que ustedes saben necesarias para hacer estas operaciones de cambio de sexo. Entonces, el sexo cambia también su lugar de verdad. ¿Dónde reside la verdad del sexo? Veo genitales binarios, entonces, a medida que avanza la tecnología, puedo cambiar el lugar de la verdad, de los genitales, como eran en los años 50, a los cromosomas. Entonces voy a averiguar cuál es el sexo cromosómico para ver si es varón o mujer. Y espero un binarismo en los cromosomas que no encontré en los genitales. ¿Son binarios los cromosomas? Este año se presentó una tesis postdoctoral que habla de la igualdad de los cariotipos ante la ley, indicando más de 90 cariotipos posibles, es decir, tampoco voy a encontrar XX o XY en la conformación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos enseñan que el género es la lectura cultural del sexo, pero en realidad el sexo es el resultado de una lectura de género. Y cuando no lo encuentro, cualquier epistemología popperiana, de la que seguramente han estudiado cuando se metieron en cuestiones de investigación, dice, si hago una experimentación y la realidad desmiente mi hipótesis, desecho mi hipótesis.
Bueno, acá la hipótesis es el binarismo. Cuando encuentro que un cuerpo desmiente el binarismo lo mutilo. Entonces estoy en una posición epistémica un poquito complicada, estoy ejerciendo una conducta que ha sido calificada desde el 2013 como tortura por Naciones Unidas. Las operaciones a bebés intersexuales junto con la no provisión de abortos son consideradas un modo de tortura por Naciones Unidas. Entonces tengo una intervención mutilante, irreversible y torturante para no desmentir mi ideología binaria de género. Entonces, primer problema que tenemos es cómo determinamos el sexo. Si va a ser el biológico, el cromosómico, el hormonal, de qué manera esa complejidad que es un cuerpo le voy a asignar un casillero sexual. Segundo problema es el género. ¿Cuál es la perspectiva subjetiva? Porque si esa asignación fuera respetuosa de género, de la percepción de género de un sujeto, de ningún modo podría hacerse en el momento del nacimiento, porque no afloró la subjetividad de género de ese sujeto, sus primeras conductas identitarias, sus primeras expresiones acerca de sí misma. Acá, de sí misma, bueno, acá hay un texto muy hermoso que se llama Yo nena, yo princesa, supongo que varias de las personas acá lo deben haber leído, que es un diario de quien... Hola, Mario. ¿Cómo estás, Pimpollo? Este texto, Yo nena, yo princesa, lo que hace es un diario de las vivencias de una mujer que tuvo mellizos, asignados varones, y que uno de estos mellizos hablaba de sí mismo en femenino, se trataba de vestirse con ropa, se identificaba con personajes y con dibujos animados, personajes femeninos, se ponía la ropa de la madre y todo esto fue duramente censurado en una consulta psicológica hasta que ella vio que su hija desmejoraba y empezó a pensar de qué manera hacer otra consulta y en esa otra consulta hubo un trabajo también de construcción de la psicóloga que atendió el caso, que también está relatado en otro libro, cómo ella fue tratando de construir o reconstruir esta identidad en ese diálogo con qué jugás, cómo dibujás, cómo te hablas de vos misma. Bueno, todos los aspectos que hacen a una subjetividad. La subjetividad de género es la percepción subjetiva de pertenencia a un género determinado. ¿Problema? Y la ley de identidad de género me reconoce dos casilleros, varón o mujer. Entonces, si no me siento varón, la tendencia es a decir estoy en el casillero no A. Pero el mujer no es el casillero no A, es el casillero B. Si no me siento mujer, la tendencia es a pensar soy no B y pensar que eso es varón. Pero no B puede ser varón o muchísimas otras identidades. Es decir, hay una diferencia entre el binarismo lógico, A y no A, y aplicar ese binarismo a la realidad y pensar que no A es una sola manera de ser no A. Las maneras de ser no A son muchísimas, más que el alfabeto, hay muchísimas identidades. Entonces, este equívoco de ser mujer es ser no varón y ser varón es ser no mujer, hace que se piense que hay un conjunto de características vinculadas con el concepto de mujer y un conjunto fijo de características vinculadas con el concepto de varón que nos permiten aplicar ese rótulo y que no hay, que este par, varón-mujer, es un par que agota el universo de discurso y que no tiene ningún elemento en común. Es decir, solo hay varón-mujer y no hay elementos en común entre varones y mujeres, de modo que claramente se puede asignar a uno u a otro sexo. Es decir, esto se aplica a la realidad, que es compleja, algo que se llama dicotomía en lógica. Una dicotomía es un par de conceptos exhaustivos y excluyentes. Exhaustivos porque agotan el universo de discursos, solo hay varón y mujer. Excluyentes porque ser mujer se interpreta como ser no varón y ser varón se interpreta como ser no mujer porque no hay elementos en común. ¿Estamos hasta ahí? Pensaron que iba a ser otra cosa esto. Díganme, veo caras de decepción. Bueno. Entonces, estamos en la complejidad del sexo y estamos en la complejidad del género, porque esa percepción subjetiva tengo que acomodarla a un binarismo, pero lentamente. Miren, cuando yo fui defensora del pueblo a fin de los 90, lo que había como movilización era un movimiento de integración gay-lésbico. Gays y lesbianas son lo que las personas transgénero llaman personas cis, es decir, personas que aceptan el alineamiento
de sexo y género, aceptan el sexo asignado al nacer y tienen una identidad acorde con ese sexo. Lesbianas y gays tienen una orientación sexual, no heterosexual y por lo tanto no hegemónica, pero son personas cis. Y por eso es mucho más sencillo adecuarse al binarismo para gays y lesbianas. El problema surgió cuando las travestis empezaron a hacer un movimiento de reclamo de ciudadanía, porque eran no binarias. Tenían una identidad que no era ni mujer ni varón, era travesti. Tenían un cuerpo que en su expresión de género y a veces en sus modificaciones corporales desmentía la asignación al nacer. Había intervenciones en sus cuerpos, en general la aplicación de siliconas, muchas veces siliconas industriales. Esto genera una serie de problemas que se ven después en los consultorios. Entonces, el género también es una enorme complejidad, no solo porque hay más de un género o más de dos géneros, sino porque, además de haber múltiples géneros, el género mismo está compuesto por la subjetividad de género, la expresión de género, la asignación de género, los roles de género y una serie de otras cosas que charlaremos en nuestros próximos encuentros. La orientación sexual, en general se dice, bueno, heterosexual, homosexual o bisexual. También es binaria. Estamos pensando, ¿se vincula con el sexo opuesto, con el propio sexo o con ambos? Loana Berkis una vez me dijo, che, pegué onda con una torta. Eso quiere decir que había simpatizado con una chica lesbiana. Me dice, pegué onda con una torta. ¿Eso qué es, heterosexual o homosexual? Y yo me di cuenta en ese instante del binarismo de la orientación sexual. ¿Cómo vamos a calificar una travesti y una lesbiana? Homosexual porque sus genitales son idénticos, heterosexual porque sus genitales son complementarios, homosexual porque sus identidades son femeninas. Bueno, dejo para que lo trabajen acá en el italiano y nos iluminen, ¿no? Porque Voglio la luce es un lema de las logias y supongo que acá adentro algo debe haber, ¿no? Entonces, la orientación sexual tampoco es binaria. Las prácticas sexuales, es muy importante distinguir las prácticas sexuales de la orientación sexual. Les voy a dar dos ejemplos. Un varón puede estar preso muchos años y si le preguntan cuál es su orientación sexual va a decir soy heterosexual porque le gustan las mujeres. Pero sus prácticas sexuales en esa circunstancia particular pueden no ser heterosexuales porque no tiene posibilidades. Y entonces va a tener prácticas sexuales homosexuales que no coinciden con su orientación sexual. ¿Vamos a calificarlo de heterosexual o de homosexual? Entonces, las prácticas sexuales deben ser vistas en sí mismas. Donación de sangre. Yo vine a donar sangre acá cuando Loana estuvo internada. Cuando vamos a donar sangre nos preguntan si somos heterosexuales o homosexuales. Y es una pregunta tonta. No solo porque es difícil calificarnos, también me preguntaron si era promiscua, si era sexualmente promiscua. Entonces me paré y le dije a la enfermera, decime, promiscua es cuando tenés muchos novios simultáneos o sucesivos. Entonces me dijo, ¿sabés que no sé? O sea, ¿qué quiere decir promiscua? Es un término casi moral, hablar de promiscuidad. Tengo que preguntar con precisión para que la persona pueda responder si lo que quiero proteger es la calidad de la sangre, o ya si quiero proteger el sistema de la familia es otra historia, aunque voy a entrar en eso también, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Soy heterosexual u homosexual? ¿Por qué no se pregunta, ¿tiene usted sexo anal sin protección? ¿Qué es la pregunta precisa? ¿O qué práctica es la práctica de riesgo? Se pregunta por la práctica de riesgo, porque la orientación sexual no me indica cuál es la práctica de riesgo. Entró en calor. Y lo último es corporalidades. No, está bien, te lo cuelgo acá. Corporalidades. Cada una de las identidades puede habitar corporalidades que tampoco sean binarias. Es decir, tenemos una ley de identidad de género que nos dice no solamente que el género es el género autopercibido, y fíjense que esto para la medicina es muy importante. El lugar donde la ley de identidad de género, que tiene apenas 6 años y cuya reglamentación fue en el 2015, apenas 3 años, o sea que tenemos que adecuar nuestra cabeza a eso, hay dos impactos importantísimos sobre la medicina y los dos son impactos que descentran la medicina del lugar de honor. El primero es que cuando una persona tenía una identidad de género discordante con la asignada al nacer por el sistema médico, tenía que hacer un pedido a la justicia de cambio de identidad.
Es decir, si yo nací mujer, fui asignada como mujer y tengo una subjetividad de género de varón y quiero hacer valer esa subjetividad, esa identidad, antes del 2012, antes de la ley, tenía que ir a un juez y decirle, primero, patologizar mi identidad. Decir, sufro disforia de género. Es decir, sufro un desarreglo en relación con mi identidad sexual. Era una patología, no es una identidad en sí misma, con su propia dignidad. Es una patología, es una desviación, es una desorientación. Entonces, sufro disforia de género. Buenísimos los médicos y psiquiatras que daban este diagnóstico y le decían, te voy a poner acá que sufrís disforia de género, porque esa era la posibilidad de acceso a la justicia. Patologizar la identidad y tener un médico, médique cómplice en esta patologización era la vía para acceder a la justicia. Cuando accedía al juez, el juez ponía dos peritos, un médico y un psiquiatra. ¿Cuál era la función? Era que desde sus saberes, el médico, saberes absolutamente patriarcales, pero eso lo podemos charlar en otro momento, desde la epistemología feminista, queer y trans, pero les prometo que si quieren podemos hablar de eso en otro momento, pero esos saberes, psiquiatría y medicina, eran los que iban a determinar si esa persona tenía o no el género que decía tener. Sufría una patología y la verdad sobre su género la tenía un médico y un psiquiatra. Si el médico y el psiquiatra decían que sí, el juez le daba el cambio de género. Si el médico y el psiquiatra le decían que no, aunque la persona tuviera una reafirmación subjetiva enorme sobre su género, la justicia le decía, no, usted no tiene el género que cree sentir que tiene. ¿Cómo lo sé? Porque lo dijo el médico y el psiquiatra, que ellos sí saben, no como usted, que está enferma porque tiene disforia y no sabe cuál es su género. El saber sobre el género lo tenía el juez, el médico y el psiquiatra. Barra A, barra E. No importa esto, importa la hegemonía de los saberes sobre esa identidad. Y si le decía que sí, que era el mejor de los resultados, como hay que alinear cuerpo, género e identidad, entonces usted ahora se opera, porque no vamos a dejar que ande por ahí diciendo que es varón con ese cuerpo o mujer con ese cuerpo. Se me hace una operación de cambio de sexo. Es decir, la justicia se ocupaba de volver a alinear lo que la patología había desalineado. Como decía la primer adolescente a la que se le reconoció el cambio de identidad, que fue un caso en Córdoba, a la que se llamó Nati, ella decía, me siento como una Coca-Cola en un envase de 7-Up. Es decir, los que me ven una cosa y mi contenido es otra. Pero esa idea tan platónica de continente y contenido, ¿no? Y tan cartesiana de continente y contenido, un envase y un contenido, para hacerla valer, si te reconozco que sos 7-Up, te cambiás el envase. Y solo hay dos envases. Y ustedes saben lo que implica una operación de cambio de sexo. Entre otras cosas implica falta de sensibilidad sexual para siempre, pero además implica crear un cuerpo que sea capaz de una práctica sexual a la que se le ha dado un lugar privilegiado, que es el coito vaginal. ¿Por qué le damos ese lugar privilegiado? Porque es el que permite la reproducción. Entonces, aquí una persona que no va a tener sensibilidad sexual ni posibilidad de reproducirse, pero le voy a fabricar un hardware que nos diga claramente si es varón o si es mujer, con las condiciones de la profundidad y tamaño de una vagina normal para un coito normal o el tamaño de un pene normal para un coito normal. La norma me determina tamaños y me determina profundidades, porque lo que tengo que lograr es una práctica, aunque ese sujeto no practique ese tipo de sexualidad, no tenga esa práctica sexual, no le interese tener esa corporalidad. Más recientemente se están haciendo, me enteré, vaginas de profundidad cero, es decir, una vulva con un aspecto femenino, pero no con una construcción de una neovagina. Eso es menos cruento. A la vez, pensamos, ¿la vagina es algo donde no existe un pene, nada más? Como decía Aristóteles, la carencia, o como decía Freud. Diana, 5 minutos. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, hay una complejidad en el sexo, anatómico, cromosómico, gonadal, hormonal, fisiológico, hay una complejidad en el género, identidad, expresión, atribución, roles, relaciones de género, diversidad de género, normativa de género, cada género tiene su normativa, incluso las diversidades, y perspectiva de género. Lo que quiero, bueno, este es el modo en que se representa la sexualidad binaria, ¿no es cierto?,
Esto lo saqué de internet, no tenía firma, pero por el tamaño de la llave siempre pienso que es un varón el que escribió esto. Pero bueno, no sé por qué, es un prejuicio. Pero fíjense, dos personas adultas con una genitalidad y un deseo complementarios. El otro tiene lo que completa mi herramienta y lo que pienso, lo que deseo es aquello que tiene la otra persona, pero los dos son adultos, urbanos, no solo hay un sesgo de género, hay un sesgo de clase, de edad. El sexo está pensado en la parte cultural, no como una cosa perteneciente a la infancia, ni perteneciente a la vejez, sino solo perteneciente al periodo en que el coito da lugar a la reproducción, porque ese es el sesgo. Y voy a terminar con la definición que hizo José Opizzo, el generador del primer servicio de sexología en el Hospital Argerich en 1953, que es cuando yo nací. 10 años después de haber visto muchas patologías, dijo, bueno, ahora después de tanta patología, o sea, tanta fuera de la norma, me animo a explicitar la norma, se las ofrezco. El acto sexual realizado por una pareja formada por un varón y una mujer, o sea, una pareja, una persona sola no tiene sexo, fuera la masturbación. 3 personas, esas partusas que hay acá en las guardias, etc. Trabajé acá. Tampoco. Una pareja formada por un varón y una mujer. Cualesquiera sean las prácticas puestas en juego, porque Opizzo había estudiado antropología, sociología, las teorías que estaban dando vuelta en Europa sobre la diversidad de conductas sexuales en las distintas culturas, cómo se reconocía la identidad de un varón, de una mujer, cuáles eran los ritos de pasaje. Entonces, esa variedad le hizo decir, acá no hay una cuestión moral, ni hay una cuestión religiosa. Acá hay una diversidad social que acepta ciertas prácticas y no otras en cada cultura. El ejemplo que pone es el sexo oral. Dice, bueno, el sexo oral es perfectamente natural en ciertas culturas y algo horripilante e inaceptable en otras. Entonces, no le preocupan las prácticas del juego amoroso previo. Entonces, la pareja formada por un varón y una mujer, cualesquiera sean las prácticas puestas en juego, no ingresa en la patología sexual cuando las superficies en contacto como epílogo del mismo. Y esto era porque él se preocupaba muchísimo de distinguir la sexología, que todavía no estaba como disciplina, de la pornografía. Entonces él decía, mostramos las mismas fotos y hablamos de lo mismo, pero la intención es científica. No obstante, en las reuniones informales, algunas están relatadas en el libro, se zarpaban un poquito. Pero bueno, este es otro, si quieren, si pueden leer el libro. Entonces él usaba un lenguaje, no iba a nombrar los genitales de una manera directa, las superficies en contacto como epílogo del mismo, de ese juego, sean las establecidas por la naturaleza para lograr la concepción del ser humano. Es decir, no había normativa religiosa, no había normativa moral, pero aparece como normativa la naturaleza, como si fuera un hecho natural que las personas tienen coito, y la verdad que en la naturaleza, no solo humana, hay montones de expresiones de la sexualidad que desmienten el concepto de normalidad. Y dice, la patología comienza cuando en el acto se reemplaza a una de las partes de la pareja con un ser del mismo sexo, entonces masturbación, partusas quedan fuera de la normalidad, homosexualidad queda fuera de la normalidad, con un objeto o con un ser vivo no humano, animal o vegetal. Yo les aseguro que ahora hiperventilo cuando compro pepinos, es una cosa. No sé si decirle al verdadero animal o vegetal, o cuando la conjunción confluye fuera de la vía natural, es decir, coitus interruptus también era una desviación sexual. Miren todo lo que queda como desviación para señalar como normalidad justo lo que la moral y la religión proponían. Bueno, gracias.